Un famoso sospechoso. Abrí la puerta y dije, ¿Robert? ¿Blake? Fue una cochina mentira podrida y miserable y te quedaste embarazada deliberadamente. Una víctima con un sórdido pasado. Parece que tenía mucho encanto y le gustaba el sexo. Si conocías su estilo de vida, podías suponer que tenía enemigos por todas partes. Dejó claro que aunque la asesinaran, sería una celebridad, que era lo que siempre había querido ser. Una gran estrella. Una investigación en el centro de una tormenta mediática. El titular fue: abogado californiano jura borrar la sonrisa del rostro de Blake. En aquel momento empezó la partida de verdad. Empezaba a aparecer O.J. Simpson 2 y todos sabíamos lo que O.J. había supuesto para las audiencias de muchas cadenas de noticias. Un asesinato televisivo que exponía el lado más oscuro de la fama. Hoy en Poder, Privilegio y Justicia. Un viernes por la noche en el Studio City. El actor Robert Blake y su esposa desde hace 2 meses, Bonnie Bakley, van a cenar a su restaurante favorito del vecindario, Vitelos. Entre mis clientes hay mucha gente del mundo del espectáculo. Robert Blake era habitual. Incluso le dedicamos un plato de pasta, fusilli a la Robert Blake. Blake aparca a 1,5 millas del restaurante. Podría haber aparcado en el aparcamiento, pero no lo hizo. A veces lo hacía, a veces no. Así que fueron andando a Vitelos. Entraron, todo el mundo le conoce, es cliente de 20, 30 años. La pareja se sienta en la mesa habitual de Blake. El actor presenta a su nueva esposa al personal y a los habituales. Hacia las 9:30 se despiden y se van. 10 minutos después, en una casa a la vuelta de la esquina del restaurante, el director de cine Sean Stanek oye un alboroto. Alguien empezó a dar golpes en la puerta y a llamar al timbre. Abrí la puerta y dije, ¿Robert? ¿Blake? Y dice, tienes que ayudarme. Estaba frenético, tenía los ojos así, muy dilatados. Mientras Stanek llama a emergencias, Blake explica que han atacado a su esposa y que necesita una ambulancia. Estaba muy confundido, histérico. Así que le dije, vale, cálmate un segundo. Se oían rumores que tenía mucho genio y lo primero que pensé fue que quizá había pegado a su mujer y había enloquecido. Me llamo Sean Stanek. ¿Sabe quién es el actor Robert Blake? Sí. Ha entrado aquí y está gritando mucho. Le conozco de aquí, del vecindario. Bien. Que manden una ambulancia. ¿Ella está consciente? ¿Está consciente, Robert? No. No está consciente. ¿Está respirando? Deprisa. ¿Está respirando? Sí, ya viene. Blake lleva a Stanek hasta donde está el coche. Bonnie. Dijo, ahora vuelvo. Y yo le pregunté, ¿a dónde vas? Y dijo, voy a pedir ayuda. Volvió a entrar. Estaba muy histérico, preguntando si había un médico. Que llamáramos a la policía, a una ambulancia. Mientras tanto, Stanek intenta ayudar a la esposa de Blake. Vi que tenía la nuca completamente empapada de sangre. Intenté hablar con Bonnie. Intenté conseguir de ella algún tipo de respuesta, pero no había forma. Le dije, apriétame la mano. Nada. Solo hacía un borboteo. Tenía los ojos en blanco y parecía talmente como si se le estuviera escapando la vida. Era mucho peor de lo que Stanek esperaba. Vi que tenía un balazo aquí y pensé, Dios mío, si se muere esto es un asesinato. Miré hacia abajo y vi su bolso y pensé, vale, no ha sido un robo porque el bolso sigue aquí. Según llegan los paramédicos, el drama se intensifica. Robert Blake estaba gritando, llorando. No se podía acercar al coche. Me acerqué a él y estaba sentado en el bordillo y estaba, bueno, totalmente fuera de sí. Entonces empezó a vomitar. Yo intentaba calmarle y él, ¿cómo está? ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta? Me parecía una pregunta un poco extraña. Varios testigos que presenciaron la escena dijeron posteriormente que Blake parecía estar actuando o exagerando. Temblaba violentamente y lloraba guturalmente. Al mirarle a la cara me di cuenta de que no había lágrimas y me pareció que estaba actuando.
Studio City está lleno de gente que trabaja en el mundo del cine. Pero esto era todo un drama, incluso para ellos. Y apenas había empezado el primer acto. Cuando los detectives de Hollywood vieron que la víctima del crimen era la esposa de un actor, llamaron a Homicidios Especiales, la división de robos y homicidios con base en el centro de Los Ángeles. Las cámaras ruedan mientras la policía interroga al devastado actor. Blake explica que Bonnie tenía enemigos. Dijo que ella tenía mucho miedo de que le pudiera pasar algo. Blake, que tenía permiso para llevar armas, dice que había sacado su revólver del cinturón durante la cena y que se lo había olvidado por accidente en el asiento. Él y Bonnie habían regresado al coche. Subieron al coche, ella subió por el asiento del pasajero y él se da cuenta, oh, la pistola se ha quedado en el restaurante. No la tengo, se me ha olvidado. Entonces Blake vuelve a Vitelos. Entró en el restaurante por la puerta de atrás, fue hasta su mesa, encontró la pistola debajo de la mesa y volvió al coche. Blake sostiene que cuando llegó al coche, Bonnie ya estaba herida. El policía dice, un momento, ¿lleva un arma, una pistola ahora? Blake les entrega el arma, una Smith & Wesson 38 especial. Atrás, tenemos un arma. Yo estaba impactado y estaba pensando, vamos, no puede ser el arma del crimen. Este hombre no puede ser tan estúpido como para llevar encima un arma. Pero todo era cada vez más confuso e inmediatamente el agente de policía nos separó. Señor Stanek, ¿puede ponerse ahí? Y así empezó todo. La policía examina los alrededores de la escena del crimen en busca de pruebas e interroga a los vecinos. Pero desde el primer momento parecen tener un solo sospechoso en el punto de mira. Cuando muere alguien casado, 9 de cada 10 veces ha sido el cónyuge. Pero la policía en general no se da cuenta de que también es la 10ª vez. Yo estaba en Mónaco en el juicio por asesinato de Edmond Safra cuando supe del caso Blake. Al principio pensé que era demasiado poco importante para seguirlo, pero al final me enganchó. Después de tantos años lejos de los focos, Robert Blake iba a ser el protagonista de la escena en la mejor actuación de su vida. Horas después del asesinato de la esposa de Robert Blake, Bonnie Lee Bakley, los detectives siguen intentando juntar las piezas de lo que había ocurrido en aquella calle oscura de Studio City. Cuando los detectives se hicieron cargo del caso, supieron que iba a ser un tema muy intenso porque la víctima era la esposa de un actor. Tienen a una mujer que ha recibido 2 disparos a bocajarro. Tienen a su marido, convenientemente ausente durante la agresión, y lo tienen con una pistola encima. Toda la historia era absurda. Lo que yo llamo michigas. Era un despropósito. No tenía el menor sentido. Normalmente se supone que si matan a una mujer y no hay robo ni violación, ha sido el novio o el marido. Blake tiene antecedentes de presunta violencia doméstica contra su primera esposa. Y las sospechas se acrecientan cuando el análisis de residuos de pólvora en su ropa da positivo. Cuando se celebra el funeral de Bonnie, pocas semanas después, la opinión pública está rotundamente en contra de la exestrella de la televisión. Todos los principales programas de noticias de la nación estaban cubriendo la historia. La fascinación por el asesinato de Bonnie no se podía explicar, pero era enorme. Robert lo había dispuesto todo para enterrarla en Forest Lawn. Invitó a la familia a asistir, pero declinaron el ofrecimiento. No podía estar al lado del hombre que creía que había matado a mi hermana. En el funeral, Blake tiene en brazos a Rosie, la hija que había tenido con Bakley. En determinado momento, se dijo que poner la mano sobre el ataúd había sido un gesto para los medios. ¿Pero por qué iba a matar Blake a la mujer con la que se acababa de casar? Mientras continúa la búsqueda de pruebas en las calles de Studio City, los investigadores examinan más de cerca el matrimonio de la pareja. Por lo que descubrieron sobre la relación, parecía que Blake tenía un motivo. Era un matrimonio falso. Ni siquiera dormían juntos y Blake se estuvo riendo de ella con sus amigos cuando se casaron. Se mantuvo en secreto y el certificado matrimonial era un certificado confidencial. Él no quería que la existencia de la relación se hiciera pública. Al interrogar a Blake y a sus conocidos, la policía descubre que, en efecto, Bakley había forzado el matrimonio. Bonnie había dicho claramente en numerosas ocasiones que quería casarse con un famoso, quería vivir la vida de las celebridades, quería formar parte de Hollywood.
Ella ya se había relacionado anteriormente con muchos famosos mayores. Dean Martin, Frankie Valli. Decía que había tenido un hijo de Jerry Lee Lewis. Su objetivo era cazar a un hombre, un famoso. Robert Blake había sido famoso desde que tenía tan solo 6 años. Robert Blake empezó de pequeño con las comedias de Our Gang. Era un niño de Hollywood. Era uno de los pequeños granujas. Pero la vida real no había tratado bien al pequeño Bobby Blake. Básicamente era quien mantenía a su familia, y su padre estaba resentido con él por eso. Él afirmaba que había sido víctima de graves abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte de sus padres. Decía que su padre le encerraba en un armario y que su madre en ningún momento le había protegido. A lo largo de las siguientes décadas, Blake se convirtió en un actor serio. Lo cierto es que era un actor increíble. Realmente dio la campanada cuando interpretó aquel personaje. Interpretó un papel realmente inspirado en la obra maestra de Truman Capote, A Sangre Fría. Ser elegido para el papel de Perry Smith por el aclamado director Richard Brooks y bendecido por Capote fue el gran hito de la carrera de Blake y probablemente de su vida. Cuando tenía que interpretar a asesinos, los defendía. Decía, todos tomamos decisiones y yo tomo las correctas. Entiendo que alguien tome la decisión de matar. Conocí a Robert Blake en la casa de Natalie Wood en Beverly Hills. Ellos se conocían desde que habían actuado juntos de niños. Y Natalie seguía invitándole a fiestas cuando casi todo el mundo había dejado de hacerlo. El papel que le hizo más famoso fue el de Tony Barretta, aquel policía que tenía una cacatúa y vivía en un hotel de mala muerte. Stephen Cannell escribió y produjo Barretta, la serie de televisión que elevaría la carrera de Blake a nuevas alturas y le haría merecedor de un Emmy. Yo había creado este personaje descarnado, al borde de la crisis emocional. En aquel momento no había personajes así en televisión y pensé, Dios, esto es demasiado para ser lo mejor que se ha visto en televisión. Como su personaje, Blake tenía fama de ser impredecible y brusco. Y a veces se pasaba de la raya. Solía aparecer en el show de Johnny Carson y siempre decía muchas barbaridades. Era bastante iconoclasta y no seguía el juego de Hollywood. Creo que eso pudo perjudicar su carrera. Le gustaba cultivar la imagen de que era un tipo normal, de la calle. Si te metes conmigo, atente a las consecuencias. Pero creo realmente que nunca fue así. Es irónico que un tipo duro como Bob Blake fuera presa de una cazadora de famosos como Bonnie Bakley. Esta madre de 4 hijos vivía en Arkansas, pero iba regularmente a Los Ángeles. Se hospedaba en el Holiday Inn, junto a los estudios Universal, y salía a la caza de cualquier hombre con el mínimo aire de celebridad. Bonnie Lee Bakley encontró a su hombre en 1999 cuando fue a una fiesta de cumpleaños en un club de jazz en honor de Chuck McCann, un antiguo amigo de Robert Blake. Allí fue donde conoció a Blake aquella noche y parece que conectaron. Blake tuvo relaciones sexuales con Bonnie en su coche. En el aparcamiento del club de todo el mundo le pareció muy mal que Bonnie hiciera algo así. Dijeron que era una golfa y todo eso. Pero nadie dijo nada de Robert Blake. Y para eso hacen falta 2. Si pensamos en su objetivo de cazar a un famoso y casarse con él, podemos suponer que estaba intentando cazarle a él si podía. Y si juntamos toda esa información, creo que se quedó embarazada intencionalmente. Blake se puso furioso. Bonnie Bakley le había dicho que tomaba la píldora. Más o menos entonces, Bakley empezó a grabar en secreto sus conversaciones. Yo solo quería estar contigo. No se me ocurrió que pudiera pasar nada malo. Me juraste por tu vida que pasara lo que pasara, no tenía por qué preocuparme. Y fue una cochina mentira podrida y miserable. Y te quedaste embarazada deliberadamente. No fue un descuido. Te quedaste embarazada deliberadamente. Tu periodo terminó el 20 de agosto y viniste aquí a joder conmigo justo el día que tenía que ser. En eso te equivocas. No porque quisieras estar conmigo. Lo hiciste porque se te había metido en la cabeza que querías tener un hijo de Robert Blake, por las razones retorcidas y absurdas que sean. Así que es todo tuyo, nena. Y te lo vas a comer tú sola. Tú planeaste todo esto. Él intentó pagarle un par de cientos de miles de dólares, pero no lo quiso. No quería eso. Cuando da a luz el bebé en Arkansas,
Bonnie anuncia que el padre es el hijo de Marlon Brando, Christian, con quien estaba viéndose cuando conoció a Blake. Cuando veía una foto de Rosie estaba muy claro que era hija de Robert Blake. Y cuando Robert Blake vio su foto entonces, todo cambió en su interior. Según sus amigos, el instinto paternal de Blake lo dominó y se enamoró del bebé instantáneamente. Al final, la prueba del ADN confirmó que el señor Blake era el padre. Pero durante un tiempo no estuvo claro, porque ella estaba jugando con los dos. Los investigadores descubren que Blake estaba decidido a salvar a Rosie de una mujer a la que consideraba profundamente trastornada. Bonnie Lee Bakley estaba viviendo en Little Rock, Arkansas, y estaba en libertad condicional porque anteriormente la habían detenido por fraude con tarjetas de crédito a la Seguridad Social, con tarjetas con nombres diferentes, carnets de conducir. Entonces lo importante pasó a ser proteger al bebé. Blake hizo volar a Bonnie a Los Ángeles con el pretexto de una reconciliación. Y convenció a su asistente personal de que se hiciera pasar por una niñera. Bonnie accede a dejar a la niña con la niñera, Nancy, mientras van a comer. Entonces, de repente, aparecen un par de amigos de Blake y le dicen a Bonnie: somos policías, sabemos que no debería estar aquí, ha violado la libertad condicional, más le vale volver a Arkansas, señorita. El plan de Blake funcionó, pero por poco tiempo. El responsable de su condicional le dio permiso para volver a por su hija. Bonnie fue a Los Ángeles, presentó cargos por secuestro y así fue como se produjo el matrimonio. No había nada que Blake pudiera hacer. Estaba atrapado. Llegaron a un acuerdo. Si se casaban, ella retiraba los cargos contra Robert Blake. La pareja se casó en noviembre de 2000. Cuando Bonnie acabó de cumplir la libertad condicional en Arkansas, se mudó a la casa de invitados de Blake. Pero según sus amigos y familia, nunca se sintió aceptada. Era un hombre malo, ella le temía. Ella creía que iban a intentar asesinarla y creía que Robert Blake sería quien estaba dispuesto a hacerlo. Dejó claro que aunque la asesinaran, antes sería famosa, toda una celebridad, que era lo que siempre había querido ser. La opinión pública venía a coincidir en que él era el asesino. Bonnie Bakley era la esposa de la que él quería deshacerse. Esa era la historia que sostenían la policía y las autoridades. Pero los defensores de Blake acusan a la policía y a los medios de juzgarle precipitadamente. Todo el mundo quería que Robert Blake fuera culpable porque empezaba a aparecer O.J. Simpson 2 y sabíamos lo que O.J. había supuesto para la audiencia de muchas cadenas de noticias. No había ninguna prueba de que Robert hubiera apretado el gatillo, de que Robert hubiera matado a su mujer. No había nada, absolutamente nada. 3 días después del asesinato, cuando el público está dispuesto a colgar a Robert Blake, la policía hace un descubrimiento desconcertante. Han identificado el arma que había matado a Bonnie Bakley, y no es la de Blake. El caso Blake se estaba convirtiendo en un buen guión televisivo. Cuando todos creían que ya sabían el final, ¡sorpresa! La historia daba un nuevo giro. Un día después de que Bonnie Bakley perdiera la vida en una oscura calle de Studio City, los investigadores creen haber encontrado la pistola que la ha matado. Los detectives de homicidios la encontraron buscando en un gran contenedor que había justo delante de donde Robert Blake había aparcado el coche. En el fondo del contenedor encuentran una pistola Walther 9 mm semiautomática, el mismo calibre que el arma del delito. Quien había disparado el arma, después de dispararla, la sumergió en aceite y la tiró al contenedor. Al limpiar el aceite desaparecerían las huellas dactilares. Pero hay algo que no encaja. ¿A quién se le ocurre tirar el arma justo delante de la escena del crimen? A menos que quieras que la policía la encuentre. Quería que apareciera, porque no se le podía seguir la pista. Se hicieron todas las pruebas forenses concebibles para vincular el arma con el señor Blake, pero no lo consiguieron. La policía se presenta en la casa de campo de Robert Blake, el rancho Matahari, con una orden de registro en mano. Registran cuidadosamente la casa principal y confiscan ropa y cajas de objetos personales. Registraron toda la casa. Se llevaron todo lo que podían utilizar contra Robert. Pero curiosamente deciden no llevarse las pertenencias de Bonnie. Lo que hicimos después de aquello fue que mi investigador Scott Ross se llevó todo aquel material. Los papeles de Bonnie revelan una larga y sórdida historia de fraudes y actividades criminales. Nos llevamos casi 20 cajas de contrabando.
a falta de una descripción mejor, con sus cartas, sus archivos, sus documentos. Sabíamos que había otra historia, otra versión de la persona que era Bonnie Bakley. Era una embaucadora, una timadora que había estafado a mucha gente. Tenía un negocio increíble montado en su casa, que en realidad, esencialmente, consistía en embaucar a hombres mayores solitarios para que le dieran dinero. Normalmente estoy del lado de las víctimas, pero Bonnie resultaba de lo más odioso que he visto. Sospecho que me habría desagradado tanto como aparentemente le desagradaba a Blake, y cuanto más indagaban los investigadores en su pasado, peor era el panorama. Publicaba fotos suyas en posiciones obscenas, ligera de ropa, en las contraportadas de revistas y periódicos de todo el país. Y muchos hombres ingenuos veían aquellos anuncios, veían a aquella mujer sexy, ligera de ropa, y le escribían cartas. En poco tiempo ella les contestaba y empezaban a entablar relaciones o a llamarse por teléfono. Su sistema tenía 8 niveles básicos. El primero era, hola, esta soy yo, mándame dinero y yo te mando unas fotos. El octavo nivel era, ponme en tu testamento. Durante cerca de 20 años, Bonnie había embaucado sistemáticamente a miles de hombres con su negocio para corazones solitarios. A algunos les había sacado $20, a otros cientos o miles en efectivo y en bienes. Descubrimos que Bonnie se había casado unas 16 veces. Ningún matrimonio había terminado en divorcio. Era amoral. Había situaciones sospechosas en las que hombres con los que se había casado habían muerto de repente y ella había heredado. Mientras los detectives continúan construyendo el caso contra Blake y los medios lo juzgan en el tribunal de la opinión pública, su equipo de abogados e investigadores intenta situar a Bonnie bajo los focos. Conociendo la vida que llevaba, podía saber que tenía enemigos por todas partes. Era una mujer cuya historia y cuya vida indicaban que tenía que haber mucha gente que la odiaba a muerte y que tenía motivos para matarla. En una maniobra duramente criticada, el abogado de Blake, Harlan Brown, entrega los antecedentes penales de Bonnie a la prensa. Intentaba mostrar a Bonnie Lee Bakley como una persona no solo desagradable, sino como alguien que casi se lo merecía. Recibimos muchas críticas, Harlan sobre todo. Decían que su cuerpo aún no se había enfriado y estábamos ensuciando su memoria. Pensé que lo había hecho Harlan Brown. Era repugnante. Ensuciaba la memoria de una madre de 4 hijos. El problema era que no estábamos deshonrando a nadie. Así es como era ella. Entre las horas de llamadas telefónicas que Bonnie tenía guardadas, destacaba un mensaje de su examante, Christian Brando. Christian Brando era el hijo de Marlon Brando, un joven muy atractivo que tuvo una vida muy atormentada. Pasó en la cárcel varios años tras declararse culpable de homicidio por haber matado al novio de su hermana a tiros. En la grabación, realizada antes del asesinato de Bonnie, Brando le hacía una advertencia profética. Christian Brando le decía en el mensaje que si seguía llevando aquella vida, alguien le iba a meter una bala en la cabeza. Dijo que él no sería quien lo hiciera, pero lo predijo. Creo que ella se lo tomó en serio. Creo que en las últimas semanas de su vida realmente creía que era bastante posible que uno de aquellos hombres acabara matándola. Blake sostiene que poco después de mudarse Bonnie a su casa, un hombre extraño había empezado a vigilar la propiedad. Un hombre que él apodaba Buzz Cat porque llevaba el pelo rapado. Según el relato de Robert, esta persona no empezó a aparecer hasta que Bonnie empezó a vivir en su casa. Robert vio el vehículo delante de la casa. Salió e intentó acercarse a Buzz Cat, enfocándole con una linterna. Pero en cuanto encendió la linterna, Buzz Cat se fue. Investigamos todo aquel asunto y concluimos que este Buzz Cat, como le llamábamos, estaba de hecho vigilando a Bonnie Bakley. Los investigadores privados de Blake buscan a Buzz Cat o a otros sospechosos, pero no encuentran nada. Ni su investigación ni la de la policía de Los Ángeles parecen llevar a ninguna parte. Durante casi un año, el caso se quedó estancado. Pero de repente, como en una buena película de policías, un testigo sorpresa aparece de entre las sombras. Y vaya historia fue la que contó. Meses después del asesinato de Bonnie Bakley, parece que el famoso sospechoso puede no ser el culpable. Pero de repente, un antiguo especialista llamado Gary McClarty dice a la policía que no puede seguir guardando silencio. Y declara que Robert Blake le había pedido que matara a su esposa. Gary McClarty era un antiguo especialista conocido por Robert Blake desde hacía más de 30 años.
McClarty cuenta a la policía que Blake le había invitado a comer y después habían ido a su casa. Robert Blake le enseñó algunas cosas de ella, incluidos algunos materiales de su negocio, que eran básicamente fotos de otras mujeres desnudas, y le dijo: esta es la mujer que me está engañando, a esto se dedica, esto es lo que le espera a mi hija. Y según McClarty, entonces fue cuando Blake empezó a decirle: esto es lo que vamos a hacer, vas a darle lo suyo. Nunca dijo: quiero que la mates. Utilizó expresiones como darle un paseo, el pasaporte, lo suyo, pero McClarty dijo entender perfectamente lo que Blake quería que hiciera. Ella duerme en la casa de atrás. Yo voy a dejarte la puerta abierta y quiero que subas ahí arriba y le des lo suyo o le des el pasaporte. Expresiones tipo vareta que él utilizaba. En cualquier caso, él le dijo a Blake: esta mujer nunca me ha hecho nada. Y dijo que no habían vuelto a hablar del tema nunca más. McClarty no es el único especialista que tenía una historia que contar. Otro conocido de Blake, Ronald Duffy Hambleton, afirma haber recibido una proposición similar. Quedaron para tomar unas tortitas y comiendo tortitas, Robert Blake le dice con toda tranquilidad: necesito que mates a mi mujer, hasta el punto de que a Duffy le preocupó que hablaran tan alto. Cada vez que una celebridad se ve envuelta en un caso, todo tipo de chalados salen de debajo de las piedras intentando hacerse con un papel en el drama. Pero estos especialistas parecían decir la verdad, y todo el mundo sabía que su testimonio podía inclinar claramente la balanza. Hambleton dijo que él y Blake habían estado hablando de diferentes formas de hacerlo. Una de las formas que supuestamente propuso era ese mismo escenario de la cena, en el cual Blake la llevaría a un restaurante y después la dejaría sola en el coche. Y en ese momento, Hambleton podía acercarse y matarla. Hambleton cuenta a la policía que accedió a seguir adelante con el plan de Blake, pero que se dio cuenta de que no podía hacerlo. La policía le presiona para que aporte pruebas, y él les habla de una tarjeta telefónica de prepago que había comprado Blake. En un 7-Eleven compraron lo que creían que sería una tarjeta telefónica ilocalizable. Y el acuerdo fue que siempre que Blake tuviera que llamar a Duffy, utilizaría esa tarjeta de forma que nadie pudiera relacionarlos. Duffy llevó a la policía al 7-Eleven donde la compraron, revisaron los recibos y ¡bam!, era Robert Blake comprando la tarjeta. La policía comprueba el registro telefónico y descubre que la tarjeta fue utilizada docenas de veces para llamar tanto a McClarty como a Hambleton. El interrogante pasa a ser: ¿por qué Robert Blake no realiza las llamadas desde su móvil o bien desde su teléfono fijo? ¿Por qué Robert Blake contacta con estos especialistas utilizando una tarjeta telefónica de prepago? Había 120 llamadas telefónicas, unas 100 a Duffy, las otras 20 a Gary McClarty, a nadie más. Y acaban el día del asesinato. La última llamada fue la mañana del asesinato. La evidencia es comprometedora, pero los investigadores saben que van a necesitar algo más para garantizar una condena. Entonces Hambleton ofrece otra pista. Duffy Hambleton le recomendó a Robert Blake que empezara a retirar dinero para pagarle cuando hiciera el trabajo. La idea era que fuera retirando pequeñas cantidades de varios bancos. Los detectives lo comprueban. Blake había empezado a retirar cantidades de entre 100 y 5.000 dólares que se iban incrementando entre octubre de 2000 y marzo de 2001. Empezaron a saltar avisos de actividad sospechosa en el banco, que empezó a indagar qué estaba pasando con aquellos reembolsos. Los 100.000 dólares aproximadamente que retiró antes del asesinato nunca aparecieron. Si le dio todo o parte a quienes solicitó que hiciera el trabajo, es algo que no sabremos nunca. Los investigadores descubren detalles todavía más incriminatorios. La primera esposa de Blake, Sondra Kerr, muestra un lado de Robert que podía ser el último clavo sobre su ataúd. Contó cosas como que Blake le había disparado con una pistola en una ocasión. Se contaba que en determinado momento le había puesto una pistola en la cara y la había amenazado con volarle la cabeza si no le daba la plena custodia de los hijos. Lo describió como un embustero peligroso. Había muchas similitudes entre la historia de Sandra Blake y lo que le había pasado a Bonnie Lee Bakley. En abril de 2002, casi un año después de la muerte de Bonnie, Robert Blake es arrestado. El jefe de policía Parks apareció el mismo día que le arrestaron y dijo que habían resuelto el crimen. La policía de Los Ángeles ha obtenido evidencias tanto físicas como circunstanciales significativas que demuestran que Robert Blake mató a Bonnie Lee Bakley.
Durante su encarcelamiento, Blake, que tenía 69 años, se convirtió en un anciano. Su pelo, que solía llevar teñido de negro, se había vuelto blanco y había perdido peso considerablemente. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas. Trágico es el adjetivo que me viene a la mente para describir su aspecto. Después de casi un año en la cárcel, Blake aparece en la audiencia preliminar. Su equipo de abogados pone toda la carne en el asador. Fue una audiencia preliminar muy notable, porque la acusación decidió exhibir a casi todos sus testigos principales, algo que no se hace normalmente. Y yo decidí que atacaríamos a todos esos testigos en la audiencia preliminar como si fuera el juicio. En el contrainterrogatorio de todos aquellos testigos les hizo mucho daño. Y creo que lo que consiguió fue crear dudas sobre quién había matado a Bonnie Bakley. La agresividad de la defensa funciona. Establezco la fianza en $1,5 millones. Es una medida sin precedentes. Lo típico es que nadie salga bajo fianza en este tipo de casos. Y nadie en la historia de California lo había conseguido habiéndole objetado la acusación hasta esta audiencia preliminar. ¿Un sospechoso de asesinato en arresto domiciliario? Claro, esto es Los Ángeles. No lo olviden, si eres una celebridad en Los Ángeles, las normas que se te aplican son diferentes. Yo no podía esperar a ver qué pasaba en el juicio. Más de 3 años después del asesinato, Robert Blake es sometido a juicio. La acusación sabe que se enfrenta a una batalla contracorriente. El acusado no solo es famoso. Sus bolsillos le han permitido contratar al mejor equipo de abogados defensores que el dinero puede comprar. Cuando puedes contratar a un equipo de abogados y a un equipo de investigadores, en general la balanza se inclina a tu favor. Pero el Estado está dispuesto a pelear. La fiscal Shelley Samuels, una mujer dura y fría, fue a por Blake desde el primer momento. Entró en lo personal al decir que Blake, como actor, básicamente había fracasado en su papel más importante, el de hacer creer que no la había matado. Lo que ocurrió fue que el actor había sobreestimado sus dotes dramáticas. No se lo tragaron. La gente que había en la calle no se lo tragó. La gente del restaurante no se lo tragó, aullando: mi esposa, conocen todo lo que había detrás de esa relación. ¿Se lo tragarían? Pero el caso de la acusación tiene varios agujeros. Por ejemplo, ¿cómo podía Blake haber cometido físicamente un crimen y haberlo cubierto en apenas 10 minutos? En una fracción de tiempo tan breve, habría tenido que acompañarla andando al coche, haberla matado, haber sumergido la Walter P-38 en aceite de motor para deshacerse de las huellas, haberla tirado al contenedor, haber eliminado cualquier rastro de ese aceite y de salpicaduras de sangre de su cuerpo y de su ropa, haber llamado al vecino y que éste hubiera llamado al 911. La defensa argumenta que otra persona tenía que haber cometido el crimen. Llevaba un arma para proteger a la señora Bakley a causa de su desafortunado y desagradable pasado. La defensa también consigue desprestigiar a los testigos estrella de la defensa, Duffy Hambleton y Gary McClarty, los especialistas que afirmaban que Blake les había pedido que mataran a Bonnie. Se desveló durante el testimonio que tanto Duffy Hambleton como Gary McClarty habían abusado de la cocaína y de la metanfetamina. McClarty incluso había estado internado en un sanatorio psiquiátrico. Admitió en el estrado que en el pasado había estado convencido de que le observaban y de que podía leer la mente de las personas. La fiscal Shelley Samuels, una experta en casos de bandas, llegó al juicio con un historial perfecto: 68 condenas seguidas. Pero su rabiosa actitud pareció disgustar a los miembros del jurado. Incluso se vio a algunos de ellos hacer gestos a sus espaldas. El detective Goffey sospechó desde el primer momento. Él dice que su esposa está paranoica. Está paranoica y la deja sola en aquella calle oscura. Y una mierda. La última esperanza de la acusación es el residuo de pólvora hallado en las ropas de Blake después del crimen. Encontraron partículas en su ropa, en sus botas, sus zapatos, sus calcetines. Pero la defensa consigue volver esta prueba en contra de la acusación. Si alguien ha tenido un arma recientemente, no se le hace prueba de residuos, porque es probable que quien posea o lleve un arma tenga algún tipo de residuo de pólvora en la piel o en su ropa. Robert tenía la mayoría de sus armas. Creo que tenía un total de 10 en sus cajones, con su ropa en diferentes lugares. Blake no declaró en ningún momento durante el juicio de 3 meses. Después de 9 días de deliberación, el jurado tiene un veredicto. Nosotros, el jurado del presente proceso, declaramos al acusado Robert Blake no culpable de asesinato en primer grado de Bonnie Lee Bakley.
A la puerta del juzgado, Blake da una conferencia de prensa improvisada, en la que corta el dispositivo de monitorización y lo muestra como signo de victoria. Yo dije, espero borrarle esa sonrisa de la cara. El titular fue, abogado californiano jura borrar la sonrisa de Blake. En aquel momento empezó la partida de verdad. Estaba tan furiosa con él. Había un gran abismo entre quererla muerta, a querer que alguien la matara, a apretar el gatillo él mismo. Pero quedaba una última batalla por librar. La familia de Bonnie anuncia que presentará cargos civiles y esta vez Blake no tendrá más remedio que testificar. En septiembre de 2005 comienza el proceso civil de Robert Blake en Burbank, California. El juicio fue, en muchos sentidos, mucho más interesante que el proceso criminal. En un proceso civil, el jurado solo tiene que estar de acuerdo en un 51% de que el acusado es culpable para fallar a favor del demandante. A diferencia de los procesos criminales, el acusado debe subir al estrado. Lo que me temía era que apareciera Vareta a un encantador Robert Blake, algo que sabía hacer muy bien. Sin embargo, Blake pierde por completo el control. Lo tuve en el estrado 8 días durante el juicio civil y fue un enfrentamiento de lo más incómodo que se haya podido ver en un juzgado. Estaba furioso. Llamaba al abogado de la acusación, Eric Rubin, jefe y mentiroso. E incluso llegó a amenazarle mientras se estaba declarando en el estrado. Finalmente, Dubin hace la pregunta del $1.000.000. Le dije, ¿mató a su esposa? Entonces vi a Robert Blake mirarme con desprecio y le sostuve la mirada y dije, si tiene algo que decir, adelante, dígalo. Y entonces se abalanzó para pegarme. Había 4 abogados entre nosotros y consiguieron detenerle, impedir que llegara hasta mí. Por desgracia para Blake, el jurado parece no tragarle. Su odio se refleja en el veredicto. El jurado decidió que Robert Blake había matado a su esposa y que Bonnie era una buena madre. Sus hijos percibieron $30 millones. Las posibilidades de que vean ese dinero son prácticamente nulas. Pero para la familia de Bonnie, sigue siendo una victoria. Creo que es irónico que Bonnie consiguiera la fama y la notoriedad con su muerte. Creo que eso era lo que quería. Creo que sabía que iba a ocurrir. Y creo que de hecho estaba dispuesta a morir para conseguirlo. En cuanto a Blake, ha cambiado la celebridad por el anonimato. Voy a irme y voy a hacer un poco el cowboy. ¿Sabéis lo que es eso? No, no sabéis lo que es. Dejas que el aire te revuelva el pelo y acabas en un pequeño bar en algún lugar de Arizona, jugando una partida de billar a una mano con una portuguesa de 90 años que te pega una buena paliza. Y al día siguiente estás en un parque, en otro sitio, jugando al ajedrez con alguien. Oí decir que Robert había estado trabajando de bracero en un rancho. Dijo que estaba arruinado, que no le quedaba ni un centavo, y me lo creo, por todos los procesos legales por los que tuvo que pasar. No pude evitar sentir tristeza por las circunstancias de Robert Blake. Sentía el impulso de darle un abrazo y decirle, todo va a ir bien, Bobby. Pero no lo hice porque sabía que no era cierto. Dominic Dune para la televisión judicial.